Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Es realmente un honor recibir en la mesa redonda al representante principal de una importantísima delegación de la República Árabe Siria que visita Cuba en este momento. Está con nosotros el ingeniero Helal Al-Hilal, es el secretario general adjunto del Comando Regional del Partido Baas Árabe Socialista de la República de Siria. Estamos hablando, para que nuestra población comprenda, de la más importante figura política de Siria detrás del presidente Bashar al-Assad. Él preside una delegación de importantes representantes también del Partido Baas que se encuentran en nuestro país y que hoy nos acompañan, están aquí en el estudio. A ellos también les doy la bienvenida, que nos están acompañando. Está Abdel Nasser Al-Shafia, que es el responsable de la atención a la agricultura y al campesinado. Mohsen Bilal, conocido de nuestra mesa redonda, es actualmente asesor político del presidente Bashar al-Assad y enlace entre el partido y la presidencia. Lo recordamos como ministro de Comunicación y además con una importante comparecencia y apoyo a nuestros programas. Loay Aloha, encargado de negocios de la República de Siria en La Habana. Isan Sinú, funcionario del Partido Baas. Evelyn Hammond, funcionaria del Partido Baas también. Son algunas de las personalidades que nos acompañan, compañeros también, compañeras del Partido Comunista de Cuba, que están atendiendo a nuestros invitados. Bienvenido, ingeniero Helal Al-Hilal. وأهلا وسهلا بكم أيضا وأنا سعيد أن ألتقيكم اليوم في كوبا وفي هذا البرنامج المتميز الذي دائما تزينينه que siempre adornas con tu presencia ويعطي صورة حقيقية عن ما يدور في العالم. Presenta una imagen real, verdadera acerca de lo que ocurre en el mundo. Gracias, ingeniero. Yo quisiera que comenzáramos, digamos que conversando en torno a las noticias más recientes. Las noticias más recientes sobre Siria, que siempre interesan mucho en Cuba. Hay una vieja tradición de relación amistosa, de solidaridad, incluso combativa, internacionalista entre Siria y Cuba, y siempre despierta interés. Los que conocemos a Siria porque la hemos visitado, porque conocemos a su pueblo, y lo hemos visitado en varias ocasiones, pues sentimos particular interés en todo lo que ocurre y nos duele muchísimo lo que está ocurriendo. Yo le propongo, antes de empezar a conversar, ver un material transmitido ayer por la hermana cadena Telesur, de la que forma parte también Cuba como cadena multinacional. Veamos un material y comentemos enseguida para hablar de la situación actual en Siria. El ejército sirio logró liquidar a decenas de miembros del autodenominado Estado Islámico en diferentes ciudades del país árabe. Las operaciones tuvieron lugar en las provincias de Alepo, Homs, Latakia, Damasco Campo, Deraa, Sueida y Saná. Las unidades del ejército continúan con los operativos antiterroristas para frenar el avance de Daesh y el frente al Nusra. En Deraa, las Fuerzas Armadas asesinaron a 30 integrantes del Nusra cerca del puesto de control de Fakieh. Mientras, en el campo norteño de Homs, arrasaron con concentración de terroristas en las localidades de Tal Bizaj y El Rasten. Bueno, esto es uno de los materiales transmitidos ayer, 27 de mayo. Me gustaría comenzar con usted. Tengo entendido además que en su currículum aparece, usted fue secretario del partido de la región de Alepo, una de las regiones más golpeadas por el terrorismo. Y aunque usted no lo diga, sé que es uno de los heroicos líderes de la resistencia de Alepo. Coméntenos un poquito lo que hemos visto en la realidad. ¿Qué está ocurriendo exactamente en este minuto en Siria? ¿Hasta qué punto, hasta qué profundidades ha llegado el terrorismo? ¿Qué zonas controla el gobierno sirio, el ejército sirio? Verdaderamente, ciertamente lo que sucede ahora
La voz se pierde, la voz de la traductora. ليس هذا ما استعرضتموه منذ قليل على الشاشة هو No الأساس. es exactamente lo que está ocurriendo, lo real, no es lo que aparece, lo que apareció en imágenes. هذه عينة بسيطة جدا. Esta es una muestra muy sencilla. هذا الإرهاب Ese منذ 4 terrorismo سنوات que ونيف desatan desde hace 4 años y medio يضرب سوريا في y que golpea الجزء الأكبر من a أرجائها. Siria, la mayor parte de las regiones de Siria. لكن هذه عينة بسيطة من هذا Pero esa الإرهاب. es una muestra sencilla sobre ese terrorismo. عندما تكالبت كل قوى الإرهاب Cuando والشر todas las fuerzas del mal y terroristas se conjuraron, من أكثر من 85 دولة fuerzas procedentes de más de 85 países, وأتوا y vinieron إلى بلدي a mi país, لأن بلدي لم يرضى ya في يوم que من الأيام mi país ni un solo día أن يكون تابعا لأحد. ha sido dependiente de nadie, no se ha sometido a nadie ni por un solo día, كان صاحب no se ha قرار مستقل doblegado a nadie, ha mantenido sus decisiones independientes, لا يفرط ha بحقوقه mantenido su independencia y no ha renunciado a sus derechos, ولا يفرط بثوابته ni المبدئية. tampoco renuncia a sus principios وفي ظل ما سمي al calor del llamado, الربيع العربي de la llamada primavera árabe, وهو ليس ربيعا que realmente no fue árabe, بل هو sino شتاء موحلا que fue un invierno terrible, أو حتى لا نقول شتاء لأن الشتاء فيه أمطار وفيه خير y no podemos للناس. decir un invierno porque el invierno siempre trae algo bueno para las personas, hay lluvias, بل هو عمل sino مدبر que fueron acciones preparadas, fraguadas, من قوى الإرهاب والتكفير برعاية preconcebidas por partes terroristas y por fuerzas del mal, fuerzas takfiristas, الدول الداعمة لهذا الإرهاب por fuerzas del mal, ونعرفها جميعا y nosotros las conocemos muy bien. وعلى رأسها طبعا الولايات En المتحدة primer الأمريكية. lugar, los Estados Unidos de هذه الدولة Norteamérica, الإرهابية. ese país terrorista. لكن هم لم يعوا أن سوريا سوف تصمد كل هذه الفترة الزمنية Ellos no pensaron que الطويلة Siria iba a resistir toda esta larga cantidad de tiempo, وظنوها كغيرها من الدول y pensaron que, como ocurrió en el caso de otros países, كما حصل في ليبيا como وفي sucedió en تونس el caso de Libia, de Túnez, أو في مصر وغيرها o en من الدول. Egipto y otros países, لكن pero سوريا تختلف عن كل هذه Siria الدول es diferente a todos esos países لأن الشعب السوري porque el pueblo sirio, والجيش السوري el ejército sirio, وقائد سوريا el líder de Siria, هم كتلة متماسكة forman un bloque sólido, compacto, ولا يقبلوا أن y no aceptan يأتيهم الإرهاب. que se les imponga el terrorismo. صحيح أنه خربت الكثير Y si من البنى bien التحتية es cierto que se ha destruido muchísimo de la infraestructura del país, وضرب الإرهاب المدارس y es cierto que han golpeado las al-atfal, escuelas, han قتل afectado a los al-atfal, niños, han matado niños, han asesinado دور niños, العبادة han asesinado también los centros de culto, المشافي han destruido hospitales, المصانع industrias, لكن لم يستطع أن pero ellos no han يضرب إرادة podido الشعب السوري. golpear la voluntad del pueblo sirio. فها هو الإرهاب Ahí el terrorismo يقوم بهذه الأدوار القذرة que llevan a cabo esas partes sucias فقط من أجل إركاع سوريا solamente para lograr someter a Siria, لأنني كما قلت في para البداية doblegar a Siria, porque como decía yo inicialmente, سوريا صاحبة حق وصاحبة مبدأ Siria le asiste el derecho de la razón, Siria tiene principios ولا يمكن لبلد y ningún país كان في يوم من الأيام que algún día هو خير logró el bienestar من يصدر y fue el mejor exportador العلم والحضارة إلى de la الآخرين ciencia y de la civilización, de la cultura, y fue portador de la ciencia, la civilización y la cultura y lo llevó a otros, لأنها كما تعرفين porque como bien sabes, أن أول حرف مكتوب خرج من سوريا el primer abecedario precisamente se creó en Siria. ومن منا لا يعرف أوغاريت ¿Y quién no conoce a Ugarit?
ومن منا أيضا ومن سوريا أيضا y desde Siria también خرج أول salió, ركب امتطى البحر salieron las primeras caravanas, ليقطع البحار. salieron los primeros barcos وفي سوريا نبتت أول حبة قمح. llevando la ciencia, y los primeros granos de trigo salieron de Siria. فهذا البلد العريق Ese país que tiene tradiciones ancestrales لا يروق لهم أن يروه no se doblega, سيدا حرا se مستقلا، mantiene soberano, libre, independiente. ومن أجل ذلك هم يحاربون Y سوريا، por eso es que ellos están combatiendo a Siria. لكن ظنوها كغيرها من Pero الدول، ellos pensaron que sería como otros países ويمكن خلال أشهر تسقط، y que en varios meses Siria se desmoronaría. لكن سوف يسقط الجميع، Pero vamos a callarlos a todos. أي الأعداء الذين يحاربون Los enemigos ويدعمون que nos combaten هذه y المجموعات que التكفيرية apoyan a esos grupos takfiristas, a التي esos grupos de impíos تريد أن تقضي على الماضي que quieren المشرف eliminar un والتاريخ pasado honroso, una historia honorable, والحضارة. la civilización. ما الذنب آثار تدمر التي هي ¿Qué خالدة culpa آلاف tienen السنين؟ las ruinas arqueológicas de Palmira, que son inmortales? ومن منا لا يعرف ¿Y quién de nosotros no conoce تاريخ هذه المدينة la historia de esa ciudad وما قدمته للبشرية؟ y todo lo que ha brindado a la humanidad? إنها مجموعات من القطعان الهمجية Son grupos, hordas salvajes, التي تريد أن تقضي bárbaras, que quieren عن كل ما هو حضاري وكل ما هو eliminar إنساني. toda huella de la humanidad, toda la civilización, la cultura. وسوريا لا يمكن كما أسلفت في البداية Y Siria, como decía yo inicialmente, no puede أن تكون أداة ser un instrumento بيد من يساعدون ويمولون en ويدعمون الإرهاب. manos de aquellos que financian, que apoyan al terrorismo. من أجل ذلك هم Y يحاربون es por سوريا. eso que ellos combaten a Siria. Pero si usted tuviera que decir la situación hoy, el control, ¿hay alguna zona en particular? Porque también hay una guerra de información y algunos medios hablan de la toma de ciudades. ¿Cuál es la realidad? Es decir, ¿cuánto controla el gobierno sirio, si hay alguna zona realmente bajo control de los terroristas? أقول لك بكل وضوح وصراحة Te digo con toda claridad y con أن total أعداء سوريا franqueza استخدموا que كل los الأساليب في هذه enemigos de الحرب Siria الكونية han recurrido a todos los medios para تشن على desatar بلدنا. la guerra universal que libran contra nosotros. استخدموا الإعلام Recurrieron a los medios. وهم يسيطرون على Ellos مؤسسات إعلامية كبيرة controlan جدا grandes يشوه instituciones الحقائق. de la información. Los دعموا grandes بالمال. medios han tergiversado los hechos, han apoyado con dinero, ودعموا بالسلاح con armas ودعموا بكل ما يستطيعون. y con todo el potencial con que cuentan. ها هم أعداء سوريا. Esos son los enemigos de Siria. لذلك نقول Y es por eso que decimos نحن في خضم المعركة que nosotros estamos en el fragor de la batalla. ويمكن أن يحصل كر وفر في بعض المناطق. Y es probable que se produzcan algunas situaciones en algunas regiones, que controlen algunas regiones, لكن أحب أن أقول لك pero أن yo كل quiero كل decirte المحافظات que السورية todas las كمراكز provincias sirias, هي تحت los سيطرة centros الجيش العربي fundamentales السوري están البطل. bajo control del heroico ejército sirio. النقاط التي فيها بعض المعارك التي تحصل بين الكر والفر هي Combatimos, المناطق الحدودية. sí, y algunas zonas que ellos logran controlar en algunos momentos se encuentran sobre todo en la zona fronteriza, principalmente en la frontera norte con Turquía. Es una frontera que tiene más de 900 kilómetros ونحن نعرف y جميعا nosotros, أن todos nosotros الأتراك conocemos muy منخرطين bien que los
turcos están que están hasta los tuétanos enrolados e inmersos en esa guerra, interfiriendo en esa guerra, y no solamente están permitiendo que los terroristas vengan a través de su territorio, no solamente facilitan el acceso a nuestro territorio, sino que les dan todo tipo de apoyo, les brindan todo tipo de apoyo logístico. En cuanto a la frontera sureña, también desde Jordania, con el apoyo de Occidente, hay centros de entrenamiento en Jordania, como ocurre en Turquía, y desde esos centros envían los terroristas a la zona del sur. En cuanto a la frontera con la entidad sionista, esa entidad que también hasta los tuétanos está inmersa en esta batalla. Desde allí se apoya a los terroristas, y gran parte de las bajas que les que les ocasiona el ejército sirio en las batallas y que resultan heridos, son tratados, son atendidos sus heridas en los hospitales de la entidad sionista. Los israelíes hablan abiertamente sobre esta cuestión. Hablan abiertamente, desfachatadamente sobre esto, sin ningún tipo de recato. E incluso Netanyahu les ha visitado en esos centros hospitalarios. En cuanto a la frontera oriental con Irak, nosotros conocemos muy bien que son centros en que radica Daesh. En cuanto a la frontera con el Líbano, podemos decir que en estos momentos, dentro de muy poco tiempo, ya quedarán totalmente limpias, gracias a las grandes acciones que se están llevando a cabo por parte del ejército árabe sirio, por la parte siria, y por parte de la heroica resistencia libanesa desde el territorio libanés. Es decir, que nosotros controlamos la mayor parte, una gran parte, al contrario de lo que se maneja en los medios de información, y por consiguiente el gobierno sirio, el Estado de Siria, están asumiendo plenamente sus deberes hacia todos sus ciudadanos. Yo pedía justamente que tuviéramos un mapa para que nuestra teleaudiencia pueda visualizar la cantidad, es decir, la cantidad de terreno, de territorio fronterizo con Irak, desestabilizado por la guerra de Estados Unidos a partir del 2003, por la cercanía a Jordania, el Líbano, Turquía, pero sobre todo la frontera con Turquía. Vamos un momentico a hacer otra pausa, esta vez para ver un material, porque se habla mucho de Palmira en los últimos días en los medios de comunicación, las acciones de los grupos terroristas en Palmira. Palmira se le llamó la ruta de la seda, era el camino más expedito hacia toda esa región, una verdadera joya, patrimonio de la humanidad. De hecho, la UNESCO ha expresado sus grandes preocupaciones al respecto, y hubo crímenes terribles la pasada semana en Palmira de los grupos Daesh, de los grupos terroristas. Vamos a ver este material y enseguida volvemos para seguir conversando. El más amplio análisis de los acontecimientos que marcan al mundo, con reconocidos periodistas y especialistas de temas globales y regionales. Los temas internacionales en la mesa redonda. Nuestras armas son las ideas.
Alrededor de 400 personas, en su mayoría niños y mujeres, han sido asesinados por el autodenominado Estado Islámico en su avance por la ciudad histórica de Palmira. De acuerdo a medios locales, el grupo terrorista asesinó a cientos de mujeres y menores de edad en el centro de Palmira, ciudad siria que fue ocupada por los terroristas el pasado miércoles y que está sufriendo en este momento las consecuencias de violentos ataques. La bandera del Estado Islámico ondea sobre las ruinas de la ciudad milenaria, decretada Patrimonio de la Humanidad. Está violando así este patrimonio el Estado Islámico. Palmira, es decir, la agresión de los grupos terroristas a Palmira es exactamente una agresión a la humanidad y han asesinado a más de 400 personas civiles. ¿Cuál es la situación de Palmira hoy? Ellos han hecho un gran escándalo de todo esto. Tú eres una persona muy valiosa para nosotros. ¿Visitaste Palmira? ¿Sabes que Palmira está en el desierto sirio? Y que no tiene muchas ciudades, no tiene mucha población alrededor de esta ciudad arqueológica. Y por el este está abierta a Irak. Y nosotros conocemos que en el Anbar y en Mosul se encuentra Daesh. Partiendo de aquí es que han venido estas hordas, grandes cantidades de ellos, y en Palmira había una pequeña cantidad de los aparatos de las instituciones locales, algunos ciudadanos honestos, honorables, y son ellos los que defendieron en la medida de sus posibilidades la ciudad. No habían fuerzas militares en Palmira. Y partiendo de aquí, ellos resistieron, se mantuvieron firmes y además lograron, le infligieron grandes bajas a Daesh. Pero Daesh recibió apoyo de todas partes y desde Irak vinieron grandes cantidades de sus efectivos y entonces esa pequeña cantidad de personas se mantuvo resistiendo ahí. Lograron infligirle grandes bajas, una gran cantidad de bajas a Daesh, pero finalmente el potencial, la posibilidad de resistir de un ser humano es limitada y entonces cayeron allí como mártires algunos de ellos y Daesh pudo entrar en esta ciudad. No nos preocupa la recuperación de la ciudad porque no hay un solo lugar en Siria de acceso imposible para el ejército sirio. Las bandas armadas han entrado en muchas regiones, pero ante el heroísmo del ejército árabe sirio, su férrea voluntad, han sido liberadas grandes porciones de territorio y esas bandas takfiristas de impíos han tenido que replegarse. Nosotros, en cualquier momento, el ejército puede, cuando finalice otras batallas que está librando, puede recuperar a Palmira. Pero nosotros tememos por ese patrimonio universal tan trascendental, tan importante para la historia. No es solamente un patrimonio de Siria, es patrimonio de la humanidad, de toda la humanidad. Y estás totalmente consciente de la importancia de ese patrimonio. Lo conoces esto muy bien. Efectivamente, la perla del desierto. Por ahí estuvimos 2 veces en la hermosa Palmira. Hablar de Palmira es como hablar de todo el patrimonio de la humanidad. Yo pregunto, siendo como es Palmira patrimonio de la humanidad, ¿dónde está la famosa coalición occidental
que combate al terrorismo de Daesh. No pudo contener esa fuerza contra Palmira, siendo como es Palmira un patrimonio de la humanidad. هذا التحالف المزعوم لقتال داعش دخول هؤلاء المسلحين إلى تدمر esas bandas armadas en Palmira عراهم تماما عراهم جعلهم غير صادقين. Sí, ha desnudado, es decir, ha dejado al desnudo, ha puesto al desnudo las verdaderas intenciones de ellos y que no son honestos. كما قال القائد بشار الأسد. Como dijo el líder Bashar al-Assad, أن هذا التحالف هو تحالف esa سياسي. coalición es una coalición política والعمليات التي يقوم y las بها هي عمليات operaciones que realiza ليست عسكرية محضة no son solamente operaciones militares, بل هي إعلامية أكثر منها sino que buscan sobre todo un impacto en la información, propaganda. نحن نعرف Y أن هذا nosotros التحالف conocemos que esa coalición يستطيع أن يرى puede apreciar, الشخص الواحد puede- عندما يكون في هذا المكان لأن ellos المكان pueden هو detectar صحراء وخرق. una persona que se mueva en un área desértica, tienen todas las posibilidades tecnológicas, ووسائل المراقبة cuentan con todos los medios de observación, والأقمار الصناعية con sus satélites, ما يكشف أي تحرك. y pueden detectar cualquier movimiento. كيف أنهم لم يستطيعوا ¿Cómo كشف entonces ellos آلاف no المسلحين pudieron ver a miles بعتادهم de efectivos de estas وسلاحهم bandas وآلياتهم؟ armadas con su maquinaria militar, con sus armas? إذن هو تحالف مزعوم Entonces, una supuesta colisión فقط sospechosa لإيهام العالم que solamente quiere dar al mundo la imagen, la idea de que esos países que patrocinan el terrorismo, ونعرف كيف y وجد الإرهاب conocemos cómo surgió el terrorismo, quién ayudó al terrorismo a desarrollarse, quién creó a los terroristas, لأن داعش al والنصرة terrorismo, porque Daesh y el Frente Nusra, الموجودان في سوريا que se encuentran en Siria, هما وجهان لعملة واحدة son dos caras de la misma moneda اسمها القاعدة. llamada El Qaeda. ولا يوجد أحد Y لا يعرف كيف nadie, شكلت القاعدة. no hay nadie que desconozca cómo se creó el Qaeda, dónde ha estado presente el Qaeda y quién ha estado detrás del Qaeda ومن كان وراء إيجاد القاعدة. y quién estaba detrás de la génesis del Qaeda desde Afganistán hasta hoy, hasta ahora. إذن هو Es decir, تحالف que es una coalición إعلامي أكثر منه فاعل. para buscar un impacto informativo más que otra cosa. Es decir, ولدينا في المنطقة y الشرقية مدينة tenemos اسمها دير الزور. en la zona del este una ciudad llamada Deir ez-Zor, أستطيع أن أقول لك يا y yo أخوتي puedo الغالية decirte, mi valiosa compañera, أن ما خسره داعش على أسوار ¿Qué? مطار دير الزور que lo que controla Daesh en el aeropuerto de Deir ez-Zor, من خلال بطولات الجيش العربي السوري y gracias a los heroísmos, al heroísmo del ejército árabe sirio, أتت هذه القطعان بأعداد كبيرة جدا. sí, todas esas vinieron gran cantidad de hombres وعلى de أسوار Daesh, هذا المطار قتل gran cantidad أعداد كبيرة جدا منهم. de hordas, pero en esas batallas se les infligieron grandes ما bajas. قتل على أسوار هذا المطار Sí, y en las murallas que rodean el aeropuerto, los que cayeron, بكثير مما قتله داعش مما قتله هذا التحالف el número de las personas de Daesh منذ تشكيله حتى الآن. que cayeron en esas batallas que tuvieron lugar en el aeropuerto de Deir ez-Zor, excede con creces la cantidad que puede haber asesinado Daesh desde su formación hasta hoy. لكن هذا هو النفاق الغربي الذي نعرفه دائما. Pero ellos no son sinceros, esa es la realidad. Ellos hablan de una cosa, ويفعلون نقيض. pero hacen otra cosa. Claro, hay dos cosas que llaman mucho la atención. Por un lado, esto que usted comentaba, en territorio desértico prácticamente se están moviendo en caravana con banderas
haciendo exhibición de fuerza. Ponen, quizás nuestros compañeros nos ayuden con imágenes de cómo actúa Daesh a través de internet y todos los videos que ponen en YouTube. Las decapitaciones se han hecho casi virales en la internet, tienen una publicidad excesiva y, como usted dice, los satélites occidentales parece que no los ven. Por otra parte, hay que recordar que los primeros supuestos bombardeos a Daesh fueron armas que le entregaron a Daesh o que capturó Daesh. Supuestamente había sido un error, pero les abastecieron. Esto coincide además con el hecho de que Daesh es un fenómeno que aparece después de la intervención norteamericana en Irak. Si usted tuviera que describirnos un poco, este Daesh, como ya explicaba, como una estructura descendiente de Al-Qaeda, pero ¿cuáles son sus propósitos reales? Porque una cosa llama la atención también, y es que Israel nunca está amenazado por Daesh. Cuando se habla de un Estado Islámico. Eso yo decía en mi conversación que lo que hace Daesh y prácticas realmente que son una afrenta para el ser humano. Ellos crearon esas hordas, esas bandas en Irak y antes en Afganistán, y les propiciaron los medios, propiciaron todo lo que necesitaban, buenos medios. Y se le crearon condiciones oportunas posteriormente, sobre todo por parte de Turquía, y además se le brindó apoyo por parte de los norteamericanos también. Ese apoyo, los Estados Unidos no reconocen que dan ese apoyo, pero es una realidad. Cuando había un grupo cercado de Daesh en una región entre Siria e Irak, en Hasaka, en la zona de Hasaka y en una zona llamada Shaddadi, en lugar de bombardear esos grupos, y eso lo vieron los ciudadanos con sus propios ojos, ellos lo que le tiraron fueron paracaídas y medios que les permitieron resistir allí. Es decir, que a los ojos de la información ellos los están combatiendo, pero en la vida real concreta hay otra situación. Una situación bajo control. Es decir, que ellos lo que quieren es tener en sus manos la situación. Han controlado algunos pozos de petróleo. ¿Y cómo exporta Daesh el petróleo? A través de Turquía. ¿Y cómo una organización terrorista puede hacer esto? Hay resoluciones de Naciones Unidas considerando que es una organización terrorista, y hay países en las Naciones Unidas que le permiten, que son miembros de Naciones Unidas, y les permiten esa organización a través de su financiamiento, y hay resoluciones también que disponen que deben ser bloqueados aquellos países que les apoyan, que le financian. Y es ahí la hipocresía a la que yo me refería anteriormente cuando decía que no eran sinceros, que no eran honestos. Y aquí está el doble rasero. ¿Por qué no se aplican esas resoluciones de la ONU?
¿Y por qué no se le aplican a los países que están apoyando financieramente a Daesh? Y alguien en el mundo no conoce quién apoya a esas organizaciones terroristas y quién las financia. ¿Y por qué esas resoluciones no se cumplen? Mientras que cuando se trata de un país soberano que quiere vivir con dignidad, mantener su orgullo nacional, aplican con un rigor que no tiene comparación las resoluciones de Naciones Unidas. Esa es la hipocresía a la que nos referíamos. Usted decía en su conversación que tienen el apoyo en el caso de la frontera con Siria, con Líbano, tienen el apoyo de las heroicas milicias de Hezbollah. ¿Qué otras fuerzas realmente apoyan la lucha del pueblo sirio? Aunque sea con apoyo de asesoría, o ¿en qué sentido Siria está acompañada por fuerzas que realmente quieren destruir con los terroristas? Ciertamente todos los países amigos apoyan a Siria. Irán, empezando por Irán, Rusia, China, están las resoluciones que se han adoptado en el Consejo de Seguridad, han vetado 4 resoluciones. Este país que tenemos el honor de visitar nosotros ahora, Cuba, que desde los primeros días estuvo junto a nosotros. Estos países amigos han estado junto a Siria, con todas sus fuerzas, con todo su potencial junto a Siria, porque están apoyando la fuerza de la razón y se oponen a la violación de los derechos humanos, están en contra de la interferencia en los asuntos internos. Tenemos amigos, gracias a Dios, muchos amigos que nos respaldan y nos sentimos orgullosos de ellos. Pero, ¿qué puedo decirte? Que la espina dorsal, el puntal fundamental de esa resistencia está formada por un trilátero en Siria, por 3 partes, por el pueblo, por este pueblo, por este ejército que es parte de este pueblo, y de ambos han salido del pueblo y del ejército el liderazgo Bashar al-Assad, el líder Bashar al-Assad. Esa es la verdadera firmeza y resistencia. En cuanto a los otros países, todos los otros países que nos apoyan, les hacemos llegar todo nuestro agradecimiento, nuestra más alta consideración. Y es conocido que Siria es fiel a sus amigos en gran medida, muy fiel. Vamos a ver otro material. Este que veremos es de Russia Today, a propósito, porque nos ayudaría también a acercarnos un poquito a las fuerzas internas. En los medios de prensa occidentales suele hablarse de la oposición moderada que realmente es el nombre que le dan a los terroristas del propio Daesh o los que están contra el gobierno de Bashar al-Assad, pero hay dentro de la propia Siria otras fuerzas políticas que acompañan al partido Baas, que acompañan al gobierno de Bashar al-Assad. Me gustaría conversar sobre esas fuerzas cuando volvamos de este material.
Y la oposición siria dice que la transición hacia una democracia pluralista basada en la descentralización permitirá preservar a Siria como país unido. Lo indica en la declaración final aprobada tras las negociaciones que tuvieron lugar en la capital de Kazajistán, en Astana. Los participantes destacaron que la crisis que vive el país debe ser solucionada únicamente por la vía política. Destaca también que los acuerdos firmados en Moscú serán la base para la transición del poder en el país. Respecto a la situación humanitaria, se dispondrá de corredores humanitarios para que los refugiados puedan abandonar las zonas de conflicto. Y la oposición llamó también a expulsar a todos los combatientes extranjeros y también que están en ambos bandos, y puso de relieve la importancia de restaurar el ejército sirio. También abogó por crear un frente unido político y social y militar para plantar cara al terrorismo. Para el analista internacional Juan Luis González Pérez, este cambio de estrategia de la oposición siria se debe a que al ser derrotados militarmente no ven otra opción para ingresar al poder del país. Todo indica que la oposición moderada siria está apostando ahora por la vía política justo después de que sus fuerzas militares han sido literalmente barridas del terreno en el plano militar. Es justo ahora, como decía, ahora que son irrelevantes cuando quieren tener un papel político al que antes se habían negado a asumir, porque confiaban plenamente en una solución militar ayudados por sus poderosos aliados extranjeros. Justo ahora que el Estado Islámico y que Al-Qaeda los han derrotado o los han absorbido a sus fuerzas sobre el terreno, no les queda otra que abogar por una vía política, un fin político del conflicto, si quieren tener algo de protagonismo en la nueva Siria que saldrá de esta guerra de agresión. Hay tantos términos que imponen los medios internacionales. Usted es miembro de la dirección central del Frente Nacional Progresista de Siria, que integran 10 partidos desde julio del 2013. Es decir, no es solo el partido Baas en Siria, hay una coalición de fuerzas, vamos a llamarle un frente progresista. Háblenos un poquito de esas fuerzas que no suelen mostrar los medios occidentales y que están también respaldando la batalla del pueblo sirio por su soberanía. Pero yo quiero comentar algo sobre lo que apareció en la pantalla. Los primeros que llamaron al diálogo político, el primero que llamó al diálogo político fue el presidente Bashar al-Assad. Desde el año 2013. Él fue el primero que llamó a ese diálogo, pero ahora no hay oposición moderada en Siria. Está allí el Frente Nusra y Daesh. ¿Quién puede dialogar con el Frente Nusra y Daesh? Todos los enviados a Siria han visto esto con sus propios ojos. Cuando se lanzó una iniciativa en Alepo, y fue presentada por el presidente Bashar al-Assad por parte de la dirección, con plenas facultades para cesar las hostilidades en Halab, en Alepo, pero fracasaron, esa mediación fracasó, no pudieron lograr que la otra parte estuviera de acuerdo en cesar las hostilidades. Es decir, nosotros por parte del Estado, sale hoy el líder Bashar al-Assad y le dice a los soldados y a todos los que combaten con las fuerzas, paren la lucha, que cesen las hostilidades y cesan inmediatamente. Pero ¿quién le puede decir a la otra parte?
¿Y quién puede ejercer presiones sobre la otra parte? Y si ellos no reconocen esto, las fuerzas que están combatiendo son Daesh y el Frente Nusra. ¿Quién tiene el control de Daesh y del Frente Nusra? Es decir, que la pelota está en el cesto de ellos. Es decir, que ellos durante un tiempo, digamos, los enemigos del gobierno de Bashar al-Assad y del gobierno sirio, pretendieron presentar una oposición moderada radicada en el exterior, mientras generaban la acción terrorista para presionar. Hoy está clarísimo que ya no le queda ninguna fuerza política que podría estar identificándose con un terrorismo de este tipo. Mi amiga militante, esa posición está afuera. Y entonces, ¿cómo puede cesar las hostilidades? Ellos son individuos que no pueden ni siquiera preservar sus propias casas, no pueden garantizar que sus casas se conserven ilesas. Y por consiguiente, para que haya algún diálogo, debe ser un diálogo fructuoso que conlleve a resultados positivos, y hay que poner fin a los crímenes que se cometen en Siria. Hay que dejar de asesinar a hijos del pueblo sirio. No es un diálogo por dialogar meramente. Yo te decía que el primero que llamó al diálogo fue el presidente Bashar al-Assad desde el año 2013. Desde el año 2013. En cuanto a la pregunta relacionada con el Frente Nacional Progresista, sí, es cierto. Nosotros desde el año 1972 tenemos una coalición política de todos los partidos patrióticos y progresistas en Siria, y participamos en la conducción de la vida política en Siria. Es cierto que el Partido Ba'ath Árabe Socialista cuenta con el mayor número de compañeros y también cuenta con la mayoría en el Parlamento. Pero esos otros partidos participan verdaderamente, ciertamente, con nosotros, y están representadas en todas las instituciones de la administración siria, y tienen una participación en la mayoría de los poderes, el poder legislativo y el poder ejecutivo, y en el poder judicial. Es decir, que son reales socios nuestros. Claro. Participan junto a nosotros. ¿Qué tal si estamos ya en Cuba? Ustedes estuvieron en Villa Clara ayer. Visitaron el mausoleo al Che Guevara. Quiero que veamos el reporte de nuestros periodistas sobre lo que ocurrió en la ciudad de Santa Clara. Representantes del Partido Ba'ath Árabe Socialista llegaron a Villa Clara como parte de una visita oficial que incluye el intercambio con altos dirigentes y un recorrido por varias provincias del país. Hay gran similitud entre los dos pueblos, el pueblo cubano y el pueblo sirio, y nuestra única falta o nuestro único error es que son pueblos que quieren vivir con dignidad, que quieren vivir libres, que luchan por su independencia, por preservar su independencia. Integran la delegación el doctor Hilal Hilal, secretario general adjunto del Comando Árabe Socialista Sirio, Abdel Nasser al-Shafia, funcionario que atiende agricultura y campesinado, y Monsen Bilal, exministro de Información de Siria, junto a otros miembros de la organización política.
fueron recibidos por Jorge Alberto Hurtado Mena, miembro del Buró Provincial del partido, y recorrieron el complejo escultórico Ernesto Guevara para conocer sobre la historia del lugar y rendir tributo al Che. Cualquiera cosa que hagamos no es suficiente para honrar como se merecen estos mártires que lucharon por la libertad del mundo. El doctor Gilal Gilal envió también un agradecimiento a los 5 héroes por la valentía que demostraron y lo que simbolizan para la lucha del pueblo sirio. Desde Villa Clara, Griselis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, me queda muy poco tiempo. Yo quisiera, antes de despedirnos, que usted nos hiciera una valoración del momento que vive la región del Medio Oriente. Junio parece ser un mes decisivo. La posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que es un aliado cercano a Siria. La crisis que se está viviendo en Yemen, en el papel de Arabia Saudita, pero también al mismo tiempo el impacto que está teniendo el reconocimiento mundial a Palestina, pero al mismo tiempo la agresividad creciente de Netanyahu y de Israel. ¿Hacia dónde cree usted que se moverá esa región después del 30 de junio? ¿Y en qué posición quedará Siria? ¿Habrá más paz o más guerra? No. Gracias por esa pregunta, pero yo quiero referirme un poco a la visita de mi delegación a Santa Clara. Cuando usted se encuentra en el mausoleo que contiene los restos de esos grandes próceres de Che Guevara y sus compañeros, eso nos hace sentirnos muy orgullosos y nos hace inspirarnos y mantenernos más firmes y luchar todavía con más fuerza en nuestra resistencia. Nos da mucho aliento y nos convencemos aún más de que podemos hacer mucho, aun cuando las posibilidades sean limitadas, pero cuando hay voluntad y cuando existe una fe real en la victoria, como la victoria que alcanzó el pueblo cubano amigo y cómo va a lograr el pueblo sirio también su victoria. Pero ayer estábamos ante una gran paradoja. Observa estos pueblos que protegen su libertad, que quieren vivir protegiendo su orgullo nacional. Nosotros visitamos en la misma provincia la facultad de medicina, y cuando escuchamos al consejo de dirección de la universidad, cuando los escuchamos decir que en esa provincia y en esa universidad, decir que hay estudiantes de más de 49 países que vienen aquí a aprender, que vienen aquí a nutrirse de la ciencia para lograr el bienestar de la humanidad, para regresar luego a sus países y poder disminuir el sufrimiento del ser humano allí. Y mira cómo piensan los otros, que están explotando esa ciencia para crear medios con vistas a asesinar hijos de los pueblos. Es decir, que esos pueblos que aspiran vivir libres y están haciendo todo por la humanidad,
por una parte vemos los pueblos que están haciendo todo lo posible por la humanidad y por otro lado pueblos que están tratando de innovar medios para matar, para asesinar, y vemos cómo están asesinando a hijos del pueblo yemenito, pobre, creyente, que se mantiene aferrado a su tierra. Son aviones norteamericanos de fabricación norteamericana, como todas las armas que están siendo utilizadas en Siria y en otros países son también fabricadas por esos países. Es una paradoja que nos lleva a reflexionar. Debemos pensar en esto muy seriamente, y yo quiero agradecer a los amigos cubanos por estos avances que han logrado en el campo de la ciencia, especialmente en el campo de la medicina, porque sus médicos hoy se encuentran en todos los rincones del orbe y están disminuyendo el dolor del ser humano, el sufrimiento del ser humano, especialmente las grandes acciones que están teniendo lugar en estos momentos en África, en el combate al ébola, para combatir el ébola. Ese es un pueblo de tradiciones ancestrales, es uno de los mejores pueblos, mientras que otros realmente son paladines del mal y lo que quieren es asesinar a los pueblos. Se me acabó el tiempo. Un segundo para que me diga, ¿ve cercana la paz en Siria, que ha luchado tanto, que ha resistido tan heroicamente cercos económicos, políticos, mediáticos, durante 4 años, casi 5 años? Puedo decirte que el pueblo sirio ha definido muy bien su camino, no se doblegará, no se dejará someter, y por consiguiente va a eliminar el terrorismo a esos terroristas que vienen de todos los países. Y te puedo decir hoy que Siria no está defendiendo solamente a Siria y a la región, está luchando por todo el mundo, ya que cuando vienen terroristas de todos esos países, el ejército heroico sirio está emprendiendo esas grandes acciones, protagonizando esas grandes acciones, y está luchando en nombre de muchos, ya que esos terroristas luego regresarán a los países de procedencia para seguir perpetrando crímenes contra los hijos de sus pueblos. Y nosotros hemos decidido definitivamente nuestro camino, y ayer le decía a uno de los amigos cubanos con los que me reuní, Siria solamente tiene 2 vías: vencer o vencer, y venceremos. Gracias, estoy de acuerdo, y creo que así como Palmira es la perla del desierto y es un patrimonio de la humanidad, el valor del pueblo sirio es también un patrimonio de la humanidad. Muchas gracias por haber accedido a conversar con nosotros para el pueblo de Cuba. Y ojalá que todo lo que pueda contarnos a su regreso sea paz y crecimiento en el pueblo sirio. Quiero decir unas últimas palabras a través de este programa. Quiero hacer llegar un profundo agradecimiento a este heroico pueblo, el pueblo cubano, por las victorias que ha logrado, cuando logró que después de 56 años logró que el presidente norteamericano reconociera que ese bloqueo ha fracasado y no ha logrado los resultados que quería, ese bloqueo impuesto contra el pueblo de Cuba. Y además quiero felicitarlos por el regreso de los 5 héroes. Le han dado una lección a todo el mundo. Y con ello le dicen al mundo que no hay derecho
que muera, no hay derecho que no se pueda recuperar. Después de muchos años, ustedes han estado luchando por sus derechos y van a seguir obteniendo sus victorias y sus derechos. Gracias, gracias. A ustedes, muy buenas noches.